Para muchos, la mano la ha dado Bill Gates, no solamente por sus generosas donaciones, sino por lo que ha significado su empresa, Microsoft, para el planeta. Bill Gates, en la única entrevista cara a cara con la radio colombiana en la W. Aquí está Bill Gates. Mr. Gates, thank you very much for being with us in W Radio National International Radio System. Usted hace 10 años que no venía a Latinoamérica. ¿Por qué Colombia? Después de 10 años, ¿por qué escogió Colombia? Mr. Gates, you haven't come to Latin America for 10 years. Why the choosing of Colombia? Why specifically Colombia this time? Well, it's true. I haven't made a Microsoft trip for some time. The special occasion was that we chose Colombia, and Cartagena in particular is the place to bring together government leaders and talk about the opportunities to use technology to advance their thinking about competitiveness and education and e-government. And so I wanted to come and be part of that, and it also gave me a chance to meet the president here and understand some of the great things going on in Colombia. So I'm very happy to be here. Se escogió Colombia y en especial Cartagena porque era la oportunidad para reunir a los líderes de la región y hablar sobre la competitividad, cómo mejorar la competitividad de la región, y además porque él quería hablar con el presidente Uribe y conocer un poco más de cerca lo que estaba sucediendo aquí en Colombia y en la región en términos de tecnología. El hecho de que el señor Ayala sea uno de los vicepresidentes de la compañía ¿tiene que ver algo con la preferencia que usted ha tenido con Colombia? The fact that Mr. Ayala is one of the vice presidents of the company has something to do with the fact that you're here. Well, I think I'd give Orlando a lot of credit for educating me about Colombia and always making sure that in our outreach efforts, investment efforts, including the things like schools and governments, that we put some focus on Colombia. And he's, of course, visited a lot himself. I think this location was very popular with all of the different countries that we wanted to come. So I think it had its own merit, but certainly Orlando's had a big impact on the work we do here. Seguramente Orlando tiene una gran responsabilidad en lo que él conoce de Colombia, en darle a conocer Colombia, en enseñarle sobre nuestro país. Y bueno, él se lleva gran parte del mérito del hecho de que el señor Gates esté acá y lo que él conoce sobre nuestro país. Es evidente que hay una preocupación suya por el tema de la educación y de la seguridad, y que el instrumento del Internet se ha convertido en el mejor instrumento para superar esas cosas. Tiene que ver mucho el entretenimiento como la base de los descubrimientos y los avances que usted ha logrado. It is certain that you are very worried about education and safety, and that internet plays a major role in that, and entertainment as well. Do you think that internet through entertainment is a key factor to all those achievements you want to get on education and safety in the business world? Well, the internet is an incredible enabler. If you take the Windows PC combined with the internet, your ability to find information is unequaled. And so part of what we have to do is make sure that kids have a chance to get to a PC that's connected up. Once you get to the internet, of course, we need to make sure that you're safe, that you understand that you need to be careful about how you're using the internet. And we're able to build some of that into the latest software to make it so that whether it's parents or students, they have an understanding of what kind of internet sites they're visiting. So overall, I see the internet as an incredibly positive factor, and I wish when I was growing up there had been the internet. I'm sure I'd be a lot smarter if I'd had that tool, and I envy all of these kids. La internet seguramente tiene el poder de brindarnos información sin igual, es decir, nada en el mundo se compara a la internet a la hora de la información a la cual se puede acceder. Por esto es muy importante que los niños en especial tengan la oportunidad de acceder a un computador donde puedan entrar en internet. De ahí lo importante
viene el paso de la seguridad, es decir, controlar lo que ellos pueden ver, lo que ellos no deben ver y que nosotros tengamos acceso a esta información controlada. Dice, la vida de él seguramente de niño hubiera sido muy diferente si hubiera tenido internet. Le da mucha envidia a los niños de hoy que pueden crecer con una herramienta tan importante como es la internet. Me llamó mucho la atención en su intervención de ayer con los líderes del gobierno, su ejemplo de cómo usted con los juegos había conocido más a Roma, a pesar de haber sido muy buen estudiante en la materia con el school. It called really to our attention the fact that what you said in your intervention about the fact that you knew more about Rome because of Age of Empires, the video game, than from what you learned in school, where you certainly got an A, but the fact that you had learned more from a video game. Could you tell us more about that? Well, the wealth of material that's available now, not only just the factual material, but also in a form that makes it interesting, is pretty amazing. I'm watching geology lectures that I found on the internet, learning a lot about that, and it's very interesting because the professor gives good examples. And so as we can have more educational material on the internet and more animated things, then someday you hope to be able to say to a student, what are you interested in? Are you interested in construction or environment or rockets? And then take and teach them something that today seems very abstract, like calculus, but using examples of how, well, you're not going to be able to make that building stand up unless you understand a little calculus, or your rocket won't fire unless you understand a little bit. I think that's partly why some students get turned off about science and math, even though I know they're super, super interesting subjects. Bueno, nos dice que los cursos en internet cada día están más disponibles, que él ha visto lecciones, cursos completos que se dictan en las universidades y cada día habrá más material educativo disponible en internet. Él sueña con un día en que se le pueda decir a un estudiante sobre qué quiere aprender y en internet esté un curso completo sobre lo que él quiere y sobre todo lo más importante es que podremos ver ejemplos concretos de aplicaciones de las materias que a veces no llaman mucho la atención. Él dice, no es lo mismo decir a un estudiante que estudie cálculo y mostrarle la teoría del cálculo, como mostrarle un ejemplo en internet de para qué sirve el cálculo, de cómo sirve para construir un edificio o lanzar un cohete, y esto hará que los estudiantes estén mucho más interesados en materias como las matemáticas o las ciencias, que él sabe que son muy importantes, pero se necesitan de ejemplos prácticos para que llamen la atención. Le hablo de los juegos porque otro de los temas que usted trató hablando de la seguridad fue el de la manera que existe hoy de controlar a los niños en el uso que se da del internet. Es un peligro muy grande el que tiene el avance, es decir, que es la única parte negativa del avance, el hecho de que los niños puedan aprovechar mal el mecanismo. We're speaking to you about games and because you spoke as well about the safety on the internet and how we can control what our kids see and how you control what your kids browse on the internet. Do you think that's the only negative aspect of the internet, the danger that is within that technology, what kids might see? Well, whenever we have new technology, there's always ways that we have to make sure there aren't some negative impacts. In the case of the internet, we have to make sure that people have equal access. That's the digital divide. We have to worry a bit more about privacy because the ability to gather information is so much increased that having explicit policies about how information is used and make sure that people are giving out information, understand what's going to happen to it. So privacy is a very big thing. We have criminals who are coming to the internet and doing things like identity theft, and so protecting people from that is a very big thing. So there are challenges, and in fact, software experts need to work with governments to make sure that issues of fraud and other things on the internet are not causing a problem. I believe we can handle these problems, but we have to be realistic that it comes along with all of the wonderful aspects that the internet includes.
Con cada nueva tecnología vienen aspectos negativos. En el caso de la Internet está el aspecto de la privacidad. Se tiene que mejorar día a día en el control de la privacidad sobre la información a la que se puede acceder. Asimismo, hay personas criminales que están buscando robos de identidad, cometer fraudes, todo este tipo de delitos que se pueden cometer en Internet. Por eso él dice, las personas que desarrollan software deben trabajar en conjunto con los gobiernos para disminuir cada día todo tipo de crímenes que se pueden cometer a través de la Internet. Esto de ninguna manera desconoce las grandes virtudes y las grandes ventajas que tiene y tendrá la Internet para todos nosotros. Hablemos un poco de sus hijos, porque usted los mencionó también en su intervención de ayer. ¿Qué pueden ser qué futuro les espera a unos niños que tienen un padre tan reconocido y que logró una meta tan importante en la vida? Mr. Gates, let's talk a little bit about your kids. You mentioned them as well in yesterday's intervention. And what future do you foresee for them, being the sons of a man who has achieved so many things, who is so well known around the world? What future do you forecast for them? Well, their future is entirely in their own hands. All a parent can do is hopefully, share a love of learning and, a chance to have a great education. I always say to them, whatever books you want, I will buy for you. That's the one category that's kind of unlimited. And, I hope they take advantage of the opportunities they're given. I hope being my children doesn't create a tough situation for them. So my wife and I, every day are talking about how we do a good job raising them. But I can't really predict, what they'll do. I'll just give them the tools so that they can make the right choice. Para él es claro que el futuro de sus hijos está en manos de ellos, que él les ha enseñado sobre todo el amor por aprender. Les ha dicho lo que quieran por aprender, lo tendrán las mejores oportunidades para que aprendan cualquier libro que quieran leer. Él se los va a comprar. Digamos que en este sentido no tiene límite lo que él puede dar por ellos. Espera que el hecho de que sean sus hijos, los hijos de Bill Gates, no les cause nunca un problema o no los ponga en una situación difícil. Él dice que habla mucho con su esposa sobre lo que será el futuro de sus hijos. Simplemente espera que sea un futuro brillante y que aprovechen las oportunidades que él y su esposa les están dando. Usted ha dicho que su fortuna se la va a dejar a unas fundaciones para efectos filantrópicos, pero que a sus hijos los va a dejar bien. ¿Cómo hace uno para saber qué es dejar a un hijo bien? ¿Cómo hace uno para saber en dinero cuánto es eso? ¿Cómo se cuantifica una decisión de esa naturaleza? You've said several times and you've stated that your fortune, your wealth, you're going to leave it all to foundations, to different foundations. However, that your kids will have a bright future and that their situation will be okay. How, in terms of money, how can you quantify how good is leaving your kids good? Well, the vast bulk of my wealth is going to the foundation, and that'll still leave enough, even though it's not a large percentage, that my kids will never have to worry about things. Exactly what that level is, my wife and I discuss, and we'll try to find the level that makes them know they should contribute in a big way and yet gives them a level of comfort. But percentage-wise, it won't be a big piece. Bueno, la gran mayoría de su fortuna se irá para las fundaciones. Sin embargo, aún así queda suficiente para que sus hijos no se tengan que preocupar por nada. Dicen, porcentaje es muy pequeño, pero en dinero será suficiente para que sus hijos no se tengan que preocupar o no tengan mayores preocupaciones. En cuanto a la cantidad exacta, no la sabe. Él ha discutido muchas veces con su esposa sobre cuánto les deben dejar a sus hijos y lo seguirán discutiendo. Seguramente será lo suficiente para que ellos queden libres de preocupaciones, pero será un pequeño porcentaje de lo que es hoy su gran fortuna.
Hablemos otra vez un poquito de seguridad. Usted ha dicho que se ha controlado un poco el tema de la seguridad para efectos de el manejo de los gobiernos, pero el principal problema que afecta a las democracias es la corrupción. Tiene la corrupción de funcionarios del gobierno, obviamente en combinación con el sector privado. ¿Eso tiene alguna preocupación para que Microsoft pueda producir una solución más práctica en ese campo? Let's look again back in safety, and you said that safety has been greatly controlled, especially in the government level, but the biggest problem for a democratic government is corruption, and of course corruption combined together with the private sector. Is corruption a great worry for Microsoft? I mean, corruption on the government level a great worry for Microsoft in order to develop new safety tools and safety software? Well, the technology actually is a great tool to reduce corruption. If you take a procurement system like the one they have in Chile, it's called Chile Compra, everybody sees what the bid requirements are and they see the winning price. So they know if they have a lower price, it's very, very visible, and they would just immediately be able to go and protest that. And so, Chile was already fairly low corruption, but by using the system, they've taken that even further and allowed small companies that could never bid before to come in, and that's been one of its successes. Now there's a discussion in many other countries in the region about doing, actually borrowing from that example and doing some of the same things. Sure. So, corruption in, say, the United States, it's still a problem, but if people had to rank the problems we had, it would not make the top 10. Education might be number one. Terrorism would be somewhere on the list. So I do think corruption can be reduced, and certainly the trends in the region are all quite positive in this respect. More information, less corruption. That's right. Transparency is the great. What did Justice say? He said sunlight is the greatest disinfectant that there is. Nos pone el ejemplo de un programa que se ha implantado en Chile, que ha implantado el gobierno chileno, que se llama Chile Compra, en donde cualquier persona puede tener acceso a la información sobre las licitaciones, ver el precio base en el que se licita un contrato, y nos dice esto ha traído, a medida que hay mayor información, hay mayor transparencia en este sentido. Y nos dice, digamos, en Estados Unidos no es un problema primordial la corrupción. Tal vez dentro de las preocupaciones al desarrollar un software, la corrupción gubernamental no estaría entre los 10 primeros aspectos, pero seguramente en otros países sí lo está. Y nos dice que es claro que a medida que la gente, el pueblo, tenga mayor acceso a la información, haya mayor transparencia, seguramente la corrupción se va a reducir, y con esto, en esto contribuye en gran forma la tecnología. A medida que los procesos son electrónicos, se digitalizan, la información está abierta para todo el mundo y se tiene una mayor transparencia. La corrupción afecta menos a los gobiernos. Otro aspecto que veo que le llama mucho la atención a usted, habla permanentemente del tema de la educación y de cómo hoy más niños tienen mejores posibilidades y cómo hay que llegar a los maestros. ¿Cómo hace uno para romper el gap entre la mayor capacidad de aprendizaje que tienen los niños versus la dificultad de ese aprendizaje de sus maestros? How do you break the gap, talking again about education, between the bigger capability of the students to learn versus the lowest capability of the teachers to adapt to technology? I mean, technology is growing day by day. Teachers have bigger problems adapting to it, but students, however, have a bigger capability of learning. How do you break that gap? Well, we have to be careful. We have some students who have access to the technology and feel very comfortable, and they have a self-image that, yes, I'm very good at this. But then you have other students who feel like, okay, I'm not one of them. They're the ones who are good at this. And so to get 100% involvement in technology is quite difficult. We've seen in schools, some pilot schools, where every student has a computer, they feel more comfortable because they don't
they don't have to line up and wait and only get a limited time on the computer, which makes them nervous. Will they, be confused? Will they be able to get it done? Your point about teachers, though, is a very good one. We have to invest in teachers so that they have a computer that they get used to and that they feel like they're going to be reasonable at using it. And at a lot of schools, they let the teachers have a computer at home, let them borrow one, and that needs to be part of the teacher training, because without them and changing the curriculum, we won't get anywhere near the full benefit of this empowering tool. Con los estudiantes hay que asegurarse primero que todos tengan acceso a un computador con internet y que tengan un acceso lo suficientemente amplio para que se sientan cómodos con la tecnología. En cuanto a los profesores, que es un punto supremamente importante porque ciertamente tienen problemas para adaptarse a la tecnología mucho más que los niños. Los profesores también se les debe garantizar este acceso a un computador con el cual se sientan cómodos, un entrenamiento adecuado, y él cree también que el currículum en los colegios debe cambiar para irse adecuando día a día a esta tecnología, tanto por parte de los profesores como de los niños. Unas últimas preguntitas sobre Colombia. ¿Qué impresión le dejó el presidente Uribe? Usted ya lo conocía, pero ¿qué tanto sabía de él y cómo le pareció, cómo fue la reunión con él? Some questions about Colombia. What was your impression of President Uribe? We know we've met him before, but this time, after talking to him, what's your impression on him? Well, certainly I'm very impressed with the president. He's trying to get a lot done. He's very direct about what his goals are. He's very willing to say, okay, this is not going well, this is going well. He's not like the normal image of a politician. He has a goal to improve the country, and so that energy and the breadth and the diligence, I find is, a lot like the kind of things that allowed Microsoft to be successful. And so I find myself, wanting to help and, really wishing him the best. El presidente Uribe le causó una gran impresión. No es como un político cualquiera, es una persona que no tiene problema en hablar sobre las cosas que no están saliendo tan bien. Dice en su reunión, él habló de aspectos en los cuales Colombia ha avanzado y otros en los que no, sin ningún problema. Una gran persona y que habla sin ningún temor sobre las cosas que salen bien y las que salen mal. ¿Algunas otras referencias de Colombia? García Márquez, Shakira, Any other reference Botero. to Colombia? Perhaps Garcia Marquez, the writer, Shakira, the singer, Botero, the painter. Anything you know about? Well, I certainly know the great novels. And actually, as I was driving along the beach, they were pointing out Marquez's home, I think. Yeah, his house is right here. It's in front of here. House. Yeah. Oh, yeah, right. It's right there, house in front. Over there. So, yeah, I didn't know he was here before I came. We've talked about Orlando Ayala, who worked with me closely. He's been at Microsoft a long time, and he's giving back here as well. So Colombia has a lot of citizens who contributed a lot and are very well known. Bueno, seguramente conoce a García Márquez, conoce sus libros. De hecho, tuvo la oportunidad en Cartagena, le mostraron cuál es la casa de Gabriel García Márquez. Él no sabía que él vivía ahí algún tiempo del año y que en este momento se encontraba allí. Conoce grandes personas de Colombia. Colombia es un país con grandes ciudadanos que la representan muy bien como país, y conoce a algunos de ellos, incluyendo a Orlando Ayala, quien trabaja con él, su mano derecha en Microsoft. Pero, ¿usted tiene alguna preferencia, por ejemplo, en la cosa musical, en la vida musical? ¿Tiene alguna afición mayor por un género musical que por otro? Your musical preferences, do you prefer any genre in particular? Any type of music you prefer? I like lots of music. Okay. One of our partners I announced today actually for some of this computer safety is actually the Ricky Martin Foundation. Ah, yes, por la foundation. And I was hoping to see him. It didn't work for our schedules, but it's great to have him supporting some of the things that we're doing. I like Broadway musicals. I like my favorite musician is Bono, because I work with him all the time on World Health causes, and
I've also come to love his music as well. Shakira también tiene una fundación para ayudar a niños. Shakira has a foundation as well, and she helps kids here in Colombia to get educated. Bueno, le gusta muchos tipos de música, los musicales de Broadway le encantan, le gusta. Su cantante favorito sin duda alguna es Bono, porque además ha trabajado muy de cerca con él en las diferentes fundaciones. También está trabajando ahora con la fundación de Ricky Martin. Quería encontrarse con él, pero las agendas desafortunadamente no cuadraron. Pero bueno, conoce a Shakira también y su cantante favorito definitivamente Bono. ¿A usted le molesta el título de ser el hombre más rico del mundo? Are you bothered by the title of being the wealthiest man in the world? Does it bother you in some ¿Le way? molesta? No, I don't like it or dislike it. You know, clearly I'm giving the money to the foundation, and so you know, my friend Warren Buffett, who's called the second wealthiest, he and I like to joke around about it because, you know, we're just giving it away, and you know, so, but it, you know, it doesn't capture anything about me, so I slightly prefer not to have it, but it's not a terrible thing. Ni le gusta ni le disgusta este título del hombre más rico del mundo. De hecho, nos dice, él bromea con su amigo Warren Buffett, quien tiene el título del segundo hombre más rico del mundo, porque los dos están dando toda su fortuna a las fundaciones que tienen. Los dos están en este momento entregando todo lo que tienen a las fundaciones, así que es un título que no dice nada de él, para él no dice nada de él. Digamos que le molesta un poco, pero pues no puede hacer nada contra eso. Pero usted sabe, por ejemplo, usted en la billetera, por ejemplo, ¿usted tiene dinero en efectivo? In your wallet, do you carry cash, for example? I always have some cash with me, but you know, I use a credit card. Credit card more often. But you know, you always sometimes you need to have cash, so I carry it. I'm not much different in that respect than anyone else, I don't think. Si él carga efectivo en la billetera, en algún momento lo podría necesitar, aunque casi todo lo paga con tarjeta de crédito, pero sí, carga efectivo, y nos dice, en ese sentido no se considera una persona muy diferente a lo que somos los demás. Mr. Gates, was a pleasure. Thank you. Thank you very much. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.